Cuando tomé el celular con la intención de preguntarle a mi hijo, Diego, ¿cuándo sería la boda mi nuera?, Lucía me miró directo a los ojos con una sonrisa helada y me dijo: nos casamos ayer, solo invitamos a la gente especial. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Gente especial, yo. La misma que durante 3 años pagó puntualmente la renta de su departamento, 10,000 pesos al mes. La que compró cada mueble de ese lugar. La que llenó su refrigerador cuando ya no tenían nada que comer. Resulta que no era gente especial. Me quedé paralizada en la sala de mi propia casa, apretando el celular como si pesara 1 tonelada, viendo cómo Diego desviaba la mirada mientras Lucía se sentaba tranquilamente en el sofá que yo misma había pagado. El vestido rosa que había escogido con tanto cuidado para el día de la boda de mi nuera, seguía colgado inútilmente en mi closet junto con los zapatos nuevos, y la ilusión de estar presente en el día más importante de la vida de mi único hijo. Gasté 400,000 pesos en ese vestido, no solo para verme presentable, sino también para sentirme orgullosa al aparecer en las fotos de la boda de Diego. Pero ahora lo entendía, en esas fotos yo nunca estaría. Durante semanas planeé todo con detalle. Ahorré 20,000 pesos como regalo de bodas. Llamé a mi hermana en Guadalajara para darle la buena noticia, para compartir la alegría de ver al fin a mi hijo casarse. Incluso limpié cada rincón de mi casa, con la esperanza de que después de la ceremonia, quizá vendrían a visitarme, a compartir un café, a brindar conmigo. Todo se derrumbó en un instante con esas 4 palabras venenosas: solo gente especial. Finalmente Diego levantó la mirada y dijo con voz temblorosa, como si lo hubiera ensayado antes: mamá, fue solo una ceremonia pequeña e íntima. Solo estuvimos nosotros y un par de testigos. Pero en el fondo, sabía que era mentira. Lo sabía porque vi las fotos en redes sociales. Vi a los padres de Lucía junto a los novios sonriendo llenos de orgullo. Vi a sus hermanos alzando copas de champaña. Vi el vestido de novia blanco que Lucía usó, el mismo por el que yo había dado 16,000 pesos para ayudarla con sus gastos personales el mes pasado. Vi todo lo que pensaron que yo nunca descubriría. Una semana después, justo 7 días después de esa humillación, Lucía me llamó con un tono totalmente distinto. Ya no era la mujer segura que me había excluido de la boda. Ahora su voz era temblorosa, casi suplicante. Doña María, la renta está atrasada. El casero nos está presionando. Dice que si no pagamos esta semana, nos va a correr. ¿Acaso se le olvidó depositarnos? Su voz sonaba como si el mundo entero se le viniera abajo. Guardé silencio unos segundos. En mi mente pasaron todas las veces que corrí al banco para transferirles a tiempo, las veces que cancelé mis propios planes, solo para asegurarme de que Diego y Lucía tuvieran un techo. Las comidas sencillas que me resigné a hacer, a veces solo frijoles con tortillas, para poder darles dinero y sostener sus caprichos. Y ahora, después de todo, después de excluirme del momento más importante en la vida de mi hijo, tenían el descaro de pedirme ayuda como si nada hubiera pasado. Respiré profundo y respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió: Lucía, ¿no te lo había dicho ya? Yo solo ayudo a la gente especial. El silencio al otro lado era tan denso que pude escuchar mis propios latidos. Por primera vez en muchos años, no era yo la que temblaba, sino ella. Doña María, yo no entiendo, balbuceó Lucía. Nosotros siempre hemos sido especiales para usted. Usted es como una segunda madre para mí. Mentiras, puras mentiras. Palabras dulces, pero yo sabía bien que solo eran una máscara de su ambición. Esa misma voz melosa que había usado para pedirme dinero para el vestido, para la luna de miel, para los anillos, todo lo había pagado yo, sin saber que jamás sería parte de su boda. Durante muchos años viví con la sensación de caminar sobre cascarones de huevo, cuidando cada palabra, cada gesto, cada regalo, solo para recibir un poco de cariño de mi propio hijo. Hice todo para convertirme en la madre perfecta, la suegra comprensiva, la mujer silenciosa que acepta, la que da sin quejarse, incluso cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, solo gente especial, despertó en mí algo que había dormido demasiado tiempo. Empecé a calcular en mi cabeza cuánto dinero les había dado en estos 3 años: renta, comida, regalos, rescates en emergencias, pagos inesperados porque lo necesitaban urgente. La cifra superaba los 400,000 pesos. 400,000 pesos, todo salido de mi pensión modesta, de mis ahorros, del dinero que me dejó mi difunto esposo para vivir tranquila en mi vejez. ¿Y para qué? Para que me trataran como una extraña en el día más importante de la vida de mi hijo.
Esa noche después de colgar me senté en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada de años de soportar en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era molesta, que mi único valor eran los billetes que entregaba. Lloré por la madre ingenua, en la que me convertí, por la mujer que se perdió a sí misma, intentando ser indispensable para quienes me veían como algo desechable. Cuando desperté al día siguiente, algo en mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me miré en el espejo del baño, los mismos ojos, el mismo rostro marcado por el tiempo. Pero en mi mirada apareció algo nuevo, firmeza, una determinación que nunca había reconocido en mí. Bajé a la cocina a preparar café como lo he hecho durante 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Diego para preguntarle si había dormido bien, ni esperé un mensaje de disculpa por la humillación del día anterior. Por primera vez, en muchos años, me puse a mí misma como la prioridad de mi día. En los días siguientes, me senté por primera vez en años a hacer cuentas de todo lo que había gastado en Diego y Lucía. Abrí la libreta donde apunto mis gastos mensuales. Antes nunca me fijaba. Para mí ayudar a mi hijo y a mi nuera era algo natural. Pero esta vez cada número aparecía ante mis ojos como cuchilladas al corazón. Renta 10,000 pesos al mes durante 36 meses, 360,000 pesos. Muebles del departamento, desde el sofá 24,000 pesos, la mesa del comedor 12,000 pesos, la cama 18,000 pesos, hasta las cosas más pequeñas, ollas, platos, refrigerador, lavadora, hasta las alfombras. Cada artículo lo pagué yo, al sumar todo casi 160,000 pesos. Alimentos, cada semana iba al súper, llenaba el carrito con carne, leche, pan, verduras. Recuerdo que hubo meses en que gasté 8,000 pesos solo en comida para enviarles. 3 años más de 240,000 pesos. Y luego los extras que nunca había contabilizado: medicinas, cuando Lucía se enfermaba, hospital, cuando Diego se fracturó el brazo, pago del internet, del celular, incluso viajes cortos que decían, solo nos falta un poquito. Yo siempre completaba. Cuando sumé todo, la cifra final me dejó sin aire más de 660,000 pesos. 660,000 pesos, casi todo el dinero que mi esposo me dejó antes de morir. Dinero que debía darme una vejez tranquila con medicinas y sustento. Lo sacrifiqué todo para alimentar la esperanza de que mi hijo sería feliz, que Lucía llegaría a quererme como una madre, que esta familia se volvería más sólida gracias a mi entrega silenciosa. Pero lo único que recibí fue frialdad, miradas vacías, y al final, ser excluida de la boda, el momento más importante de la vida de Diego. Recordé cada ocasión en que elegí callar en vez de pedir. Cuando Lucía se quejaba de que la cocina era pequeña, apreté los dientes y saqué 6,000 pesos más para que compraran muebles nuevos. Cuando Diego dijo que quería una pantalla grande para ver fútbol con sus amigos, saqué dinero de mi cuenta de retiro como si fuera un regalo sorpresa. Nunca permití que pasaran vergüenza por falta de dinero. Nunca permití que se sintieran menos ante los demás. Y aún así, a cambio, no soy más que una sombra borrosa al margen, apartada sin piedad. Esos números fríos se convirtieron de pronto en la prueba más clara de una verdad que durante años yo había evitado. Ya no era una madre querida, sino solo una cartera con piernas. Recordé un momento de hace 2 años. Era mi cumpleaños número 60. Yo esperaba que Diego y Lucía vinieran a visitarme, que trajeran un pastel pequeño, o al menos una tarjeta con buenos deseos. Me senté toda la tarde en la sala esperando escuchar el timbre, pero en lugar de eso, recibí una llamada apresurada de Diego. Perdón, mamá, estamos muy ocupados, quizá la próxima semana pasamos. Yo sonreí, le dije que no pasaba nada, que lo entendía. Pero después de colgar, me quedé sola en la casa silenciosa, soplando las velas del pastel que yo misma compré. Las lágrimas cayeron, pero me repetí que eran jóvenes, que estaban ocupados, que yo debía ser paciente y generosa. Luego recordé otra ocasión cuando Lucía dijo que quería un anillo de diamantes para no quedarse atrás de sus amigas. Diego suspiró y dijo que no tenían dinero. Yo en silencio les transferí 30,000 pesos, llamándolo regalo adelantado de bodas. Todavía recuerdo el brillo en los ojos de Lucía cuando recibió el anillo, pero pocos días después, al ver las fotos del anillo en sus redes sociales, leí los comentarios de sus amigas. Tu esposo te consiente tanto, qué suerte tienes con un hombre así. Nadie sabía que yo era quien había pagado.
También recuerdo claramente cuando Diego tuvo un accidente en el trabajo y tuvo que dejar de laborar varias semanas. Yo corrí a pedir prestado para pagar sus gastos médicos. Les aseguré la comida, mientras yo misma comía sopas instantáneas para ahorrar. No me quejé porque creía que algún día ese sacrificio sería correspondido con cariño verdadero. Sin embargo, todo lo que recibí fue ingratitud. Cada recuerdo regresaba como cuchilladas al corazón. Empecé a ver lo ingenua que había sido, al pensar que el dinero podía comprar afecto que dar sin parar haría que me valoraran más. La realidad era que entre más daba, más me despreciaban. Una noche, por casualidad, leí un mensaje que Lucía le dejó a Diego en el celular, olvidado en la mesa de la cocina. Tu mamá es bien fastidiosa, pero mientras tenga dinero, deja que crea que es importante. Me quedé helada. Cerré el teléfono, lo dejé sobre la mesa y salí al patio, quedándome de pie por horas en la oscuridad. Esa noche, por primera vez, sentí que dentro de mí brotaba una rabia indescriptible. Ya no era solo tristeza o decepción, era el dolor de una traición hasta los huesos. Desde ese día comencé a registrar cada peso que les daba. Cada cifra en el papel era como una confesión de mi propia ceguera de lo fácil que me dejé usar. Había sacrificado casi toda mi vida por Diego y Lucía, y a cambio, solo me dejaron un vacío helado. No recuerdo la última vez que compré algo para mí misma. Quizá fue aquel par de zapatos de piel de unos 600 pesos hace más de 4 años. Desde entonces, cada peso que ganaba y cada ahorro que tenía se fue directo a la vida de esas 2 personas que yo creí mi familia. Ya no recordaba qué quería ni qué necesitaba yo. Había borrado mis propias necesidades solo para mantener una ilusión de amor y de unión. Pero esa ilusión se había hecho pedazos. Y todo lo que quedaba era la indignación. Cada vez que abría el closet y veía mi ropa vieja y gastada, me preguntaba, ¿por qué nunca me compré un vestido nuevo, mientras Lucía tenía decenas de vestidos de marca? Cada vez que abría la alacena y solo encontraba sopas instantáneas y comida enlatada barata, me venían a la mente todas las veces que empaqué carne de res y salmón para enviárselos a ellos. Empecé a sentir repulsión por mi propia debilidad, repulsión por la manera en que siempre decía no pasa nada cuando me ignoraban, repulsión por fingir alegría con una tarjeta de cumpleaños barata en vez de un abrazo sincero. Yo misma me había convertido en una sombra, existiendo solo para servir a otros. Entre más pensaba, más claro lo veía, esto no era culpa de las circunstancias ni de los tiempos. Era mi culpa por no saber detenerme, por empujarme a mí misma al lugar de la persona explotada. En las noches de insomnio me quedaba mirando el techo, preguntándome si mi esposo siguiera vivo. ¿Qué me diría? ¿Me regañaría por dejar que nuestro hijo me menospreciara así? ¿O tomaría mi mano y me diría que ya es hora de pensar en mí? La respuesta nunca llegó, pero dentro de mi corazón empezó a crecer una decisión. No podía seguir así. Los números 668,000 pesos en 3 años se convirtieron en una alarma. Había gastado un patrimonio entero para comprar silencio, indiferencia y humillación. Había llegado a mi límite. Y muy dentro de mí lo sabía, si no cambiaba, me iría apagando poco a poco en mi propia casa, con el corazón lleno de heridas y las manos vacías. Esa noche, al poner la libreta de gastos sobre la mesa, respiré hondo. Por primera vez, en muchos años, me admití a mí misma, me han traicionado, y ha llegado el momento de detenerme. Aquella mañana, justo después de preparar mi café, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Lucía. Lo miré unos segundos, sintiendo como si una descarga eléctrica recorriera mi cuerpo. Sabía que esa llamada no era para saludarme ni para disculparse. Contesté. Tal como lo imaginé, la voz de Lucía temblaba pero sonaba calculadora. Doña María, la renta de este mes no la hemos recibido. El casero nos está presionando. De verdad no podemos juntar el dinero. ¿Podría transferirnos hoy mismo? No respondí enseguida. Dejé que el silencio se alargara. Al otro lado, Lucía empezó a titubear, intentando sonar más dulce. Mamá, usted siempre nos ha ayudado. Se lo agradecemos mucho. Pero esta vez, de verdad, estamos en apuros. Esas palabras, ese tono ya los había escuchado demasiadas veces. ¿Cuántas veces habían estado en apuros y yo sacaba dinero? ¿Cuántas veces dejé de darme un gusto para que ellos pudieran viajar? ¿Cuántas veces sacrifiqué mis pequeñas alegrías para completarles lo que les faltaba? Miré por la ventana donde la luz de la mañana se filtraba entre las cortinas, mi mano sobre la taza caliente pero mi corazón helado. Una pregunta surgió en mi cabeza: ¿hasta cuándo será suficiente?
Recordé la noche en que anoté mis gastos, esa cifra de 668,000 pesos, apuntándome como una acusación. Había perdido demasiado, no solo dinero, sino también mi dignidad, mi confianza y los años que debían ser tranquilos. Respiré profundo, sentí mis pulmones llenarse y contesté con voz suave pero firme: Lucía, yo solo ayudo a la gente especial. Del otro lado reinó el silencio. Escuché su respiración agitada y luego dijo, como sin creerlo: mamá, está bromeando. Nosotros somos la gente especial para usted. No, dije, esta vez más segura. La gente especial no me excluye de su boda. La gente especial no me convierte en un cajero automático. El silencio cayó pesado. Alcancé a oír a Diego preguntar detrás: ¿qué dijo Lucía? Susurró algo y luego colgó. Puse el teléfono sobre la mesa sintiendo algo entre liviano y pesado al mismo tiempo. Era la primera vez en muchos años que les decía no, la primera vez que ponía un límite. Todo ese día no recibí más llamadas, pero por la noche el teléfono vibró sin parar, mensajes de Diego, de Lucía, mezclando súplicas y reproches. No contesté. Salí a caminar por el barrio por primera vez. En muchos años me permití salir sin pensar en ellos. Me compré un café grande en la cafetería de la esquina y me senté a ver pasar a la gente. No recordaba desde cuándo no me sentaba así, sin más, dándome un gusto aunque fuera pequeño. Me sentía extraña y libre a la vez. Una parte de mí temblaba como si hubiera cometido un gran pecado, pero otra se sentía increíblemente aliviada. Esa noche abrí mi libreta de gastos y tracé una línea roja gruesa bajo la última cifra. Escribí una frase más: a partir de hoy se acabó. Al día siguiente, Diego apareció en mi puerta. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos inquietos como un niño sorprendido haciendo una travesura. Golpeó la puerta tan fuerte que pensé que la rompería. Abrí. Diego casi se metió sin saludar. Mamá, ¿por qué hace esto? Lucía dice que usted se negó a transferirnos dinero. Estamos a punto de perder la casa, ¿entiende? Su voz era mezcla de súplica y reproche. Lo miré directo a los ojos, a ese hijo al que había protegido de todas las tormentas, y solo vi ambición y egoísmo. Diego, dije, despacio, te he ayudado 3 años, más de 668,000 pesos. ¿Sabes lo que he tenido que sacrificar? Se quedó callado unos segundos y luego replicó: pero mamá, usted tiene dinero. Siempre dice que papá le dejó suficiente para vivir. Usted no necesita nada. Yo sí necesito su ayuda. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Él no veía mi sacrificio, lo consideraba su derecho. Apreté los puños, pero esta vez no me permití flaquear. No, Diego, tu padre me dejó ese dinero para vivir yo, no para que tú y Lucía lo gasten mientras me tratan como una cartera con patas. Se quedó inmóvil, el rostro cambiando de color. Nunca le había hablado con tanta firmeza. En sus ojos apareció un destello de desconcierto que pronto se transformó en ira. Está bien, dijo entre dientes. Si va a cambiar así, no nos culpe. Se va a arrepentir. Se dio la vuelta y se fue cerrando la puerta de golpe. Me quedé de pie escuchando sus pasos alejarse, sintiendo una mezcla de temblor y calma extraña. Sabía que la verdadera batalla apenas empezaba. Esa noche recibí más llamadas y mensajes. Las palabras cambiaban, a ratos súplica, a ratos amenaza. Lucía escribió: ¿de verdad quiere que terminemos en la calle? Y luego: si no nos ayuda, vamos a mostrarle a todos qué tan cruel es usted. Miré los mensajes en la pantalla y los borré todos. No contesté. En cambio, tomé un cuaderno nuevo y escribí las cosas que haría para mí. La semana siguiente, cortarme el cabello, comprarme un par de zapatos nuevos, reunirme con amigas que había evitado durante años. Solo escribirlo ya me hacía sentir más ligera. Por primera vez en muchos años, me atreví a imaginar una vida que no girara en torno a Diego y Lucía. Una vida en la que yo fuera el centro y no la sombra sumisa de alguien más. 2 días después entré al banco con una determinación nueva. La luz blanca de los fluorescentes, el tecleo de los cajeros, el zumbido de las impresoras, eran los mismos de siempre. Pero para mí, ese espacio se sentía distinto. La empleada, que ya me conocía, levantó la vista sorprendida al escuchar mi solicitud. Doña María, quiere cancelar la transferencia automática a la cuenta de Diego. Este pago lleva activo 3 años. Asentí con voz más firme que nunca. Así es, cancélelo desde hoy. La joven me miró un momento como asegurándose de no haber oído mal. Luego me pasó el formato para firmar. Al tomar la pluma, mi mano tembló, pero no era miedo. Era la vibración de alguien que por fin se quita las cadenas, tras años de esclavitud emocional.
Al salir del banco me detuve en la banqueta, levanté el rostro y respiré hondo. El cielo estaba inusualmente azul, como si aplaudiera mi decisión. Entré a una zapatería pequeña en la esquina. En un estante, un par de zapatos de piel color café me hizo detenerme. ¿Cuándo fue la última vez que me compré zapatos para mí? 4 años, 5, ya ni lo recordaba. Me los probé suaves, cómodos, los pagué sin dudar, un gesto sencillo, pero mi corazón latía como el de una muchacha joven. Al salir de la tienda sentí que mis pies realmente entraban en un camino nuevo. Ya no estaba atada a una obligación invisible, ya no temía, se enojarán si me guardo algo para mí. Esa tarde, me senté en la sala, me serví una taza de té y puse mi música clásica favorita, la que no escuchaba, por miedo a que me llamaran floja o desperdiciada. El teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de Diego, de Lucía, alternando súplicas y reproches. Quiere que terminemos en la calle, aparecía en uno. Usted es egoísta, si mi papá viviera se avergonzaría de usted, decía otro. Y luego, el tono de amenaza, si no nos deposita, vamos a decirle a todos qué tan cruel es usted. Los leí todos y los borré. No respondí, no me justifiqué. Me di cuenta de que ya no estaba encadenada al miedo de lo que ellos pensaran. En lugar de eso, abrí un cuaderno nuevo, le puse de título La vida de María. Escribí las cosas que haría esa semana: cortarme el cabello, inscribirme en un taller de pintura en la Casa de Cultura, comprar algunos libros que siempre quise leer, llamar a viejas amigas para salir de excursión. Cosas pequeñas, pero con solo escribirlas ya me sentía viva. Esa noche salí al porche, me senté a mirar las luces amarillas del barrio. La brisa era fresca y suave. Por primera vez en muchos años me senté tranquila, sin esperar el timbre del teléfono, sin miedo a una llamada de súplica o reproche. En mi interior sonó un susurro claro: ya basta. A partir de hoy, esta vida es mía. Cerré los ojos y exhalé aliviada. Por primera vez en décadas me sentí realmente libre. Una tarde de fin de semana, mientras terminaba de limpiar la cocina y me preparaba un té, sonó el timbre con insistencia. Los golpes eran tan fuertes y seguidos que me estremecí. Fui a abrir la puerta. Frente a mí estaban Diego, Lucía y un hombre desconocido con lentes y portafolio en mano. Diego se veía cansado pero con ojos encendidos. Lucía tenía los brazos cruzados, rostro frío, aunque se notaba una sonrisa de triunfo. El hombre se presentó rápidamente. Soy el licenciado Gómez, representante legal de Diego y Lucía. Mi corazón se aceleró. Los invité a pasar, pero apenas nos sentamos en el sofá, Gómez sacó un fajo de papeles y los colocó con fuerza sobre la mesa. Doña María, dijo con voz profesional pero helada, venimos para tratar el asunto de la administración de sus finanzas. Claramente usted ya no está en condiciones de manejar una suma tan grande. Diego y Lucía están preocupados por usted. Si firma este documento, todo se resolverá de manera amistosa. Miré los papeles y luego a Diego. Él evitaba mi mirada. Lucía no ocultaba su media sonrisa. No estoy en condiciones, repetí en voz baja. 660,000 pesos que gasté en ustedes en 3 años, cada peso anotado. Estoy lo bastante lúcida para recordarlo todo. Y ahora se atreven a decir que estoy incapacitada. El aire en la sala se volvió espeso. Gómez intentó mantener la calma. Doña María, solo queremos lo mejor para usted. Usted ha olvidado pagar recibos. Ha olvidado cosas simples. Eso es un signo claro. Firme y deje que Diego y Lucía administren su dinero. Así vivirá tranquila, sin preocupaciones. Apreté los puños sobre las rodillas, la sangre subiéndome a la cara. Aquellas palabras, aquellas acusaciones descaradas, querían convertirme en una inútil dentro de mi propia casa. Me puse de pie de golpe. Mi voz sonó más fuerte que nunca. No, no voy a firmar nada. Este es mi dinero, el fruto de toda mi vida y de la de mi esposo. Ustedes no tienen derecho a robármelo. Diego levantó la vista, los ojos chispeando de furia. Mamá está delirando. Lucía y yo solo queremos ayudarla. Si no firma usted misma se va a destruir. No, dije mirándolo a los ojos. Si firmo ahí, sí me destruiré de verdad. El ambiente en la sala se volvió espeso como plomo. Podía escuchar cada tic-tac del reloj en la pared. Lucía se inclinó hacia adelante, alzó la voz, aunque intentaba sonar dulce. Doña María, no se altere. Usted sabe que la queremos. Solo buscamos su seguridad. Su cuenta es muy grande. ¿Qué pasaría si alguien la engaña? Nosotros solo firmaríamos y administraríamos por usted para que viva tranquila su vejez. Solté una risa amarga, un sonido que ni yo misma reconocí. Que me quieren, así se demuestra el cariño. Echándome de la boda de mi hijo,
marcándome solo para pedirme dinero, y ahora trayendo a un abogado para quitarme lo poco que me queda. La cara de Lucía perdió color. Diego bajó la mirada incómodo. El licenciado Gómez, en cambio, se mostró más firme empujando el fajo de papeles hacia mí. Doña María, no queremos que esto se ponga tenso, pero si no coopera tendremos que llevarlo a juicio. Hay testigos dispuestos a declarar que usted ya muestra signos de demencia y de incapacidad para manejar sus finanzas. Fruncí el ceño. Testigos, repetí mientras me venían a la mente don Ramírez, el vecino, y la farmacéutica del barrio, gente a la que yo había ayudado, quizá ya manipulada por ellos. Respiré hondo y miré a cada uno a los ojos. Quieren pintarme como una loca para quedarse con mi dinero, pero no voy a dejarme engañar nunca más. He callado demasiado. Hoy será la última vez. Mi voz ya no temblaba. Sentí mis hombros erguidos, mi mirada firme. El abogado Gómez trataba de aparentar calma, pero sus manos apretaban la pluma con fuerza. Lucía mordía su labio. Diego retrocedió un paso como si no reconociera a la madre frente a él. Salgan de mi casa, dije, marcando cada palabra firme como acero. Esto no es un bufete. Esta es mi casa. Si insisten, llamaré a la policía. Gómez se levantó primero, cerrando el portafolio con brusquedad. Se va a arrepentir de no cooperar. Será el tribunal quien decida. Lucía jaló del brazo a Diego, pero él se soltó a punto de decir algo, aunque al final se quedó mudo. Los tres salieron dejando la sala sumida en un silencio pesado. Cuando la puerta se cerró noté que mis manos temblaban, pero no era miedo. Era el estremecimiento de quien acaba de mantenerse en pie en medio de la tormenta. Me acerqué a la mesa, tomé la taza de té ya fría y recorrí con la mirada cada rincón de mi casa. Una idea clara resonaba en mi mente: esta batalla apenas comienza. Pero ya he dicho mi primer no. La puerta se cerró de golpe, y la casa entera quedó en un silencio espeso. Me dejé caer en el sofá. Mis manos todavía temblaban, aunque ya no de miedo. Era la adrenalina de alguien que no cedió. Me había enfrentado a mi hijo, a una nuera calculadora y a un abogado desconocido, y no firmé, no me doblé. Esa noche no pude dormir. Me quedé en cama con los ojos abiertos en la oscuridad, oyendo el reloj. En mi mente retumbaban las palabras frías del abogado: el tribunal decidirá, y la imagen de Diego con ojos llenos de furia, pero también con un destello de duda. Ya no era el niño que arrullaba en mis brazos, era un hombre dispuesto a llevar a su madre a juicio por dinero. Me levanté de golpe, salí al porche. El aire nocturno era fresco, con olor a pasto húmedo. Miré al cielo estrellado y murmuré: María, no puedes flaquear. Si retrocedes, ellos te devorarán. A la mañana siguiente llamé a mi hermana en Guadalajara. Con voz ronca le conté todo, desde que me dejaron fuera de la boda hasta la visita con el abogado. Ella guardó silencio y luego rompió en llanto. Dios mío, María, ¿cómo aguantaste tanto? Tienes que buscar un abogado ya. No dejes que te arrebaten lo tuyo. Sus palabras encendieron una luz dentro de mí. Tenía razón, no podía pelear sola. Necesitaba a alguien de mi lado. Esa tarde me reuní con unas amigas de antaño, a quienes había dejado de ver por ocuparme de Diego y Lucía. Nos sentamos en un cafecito del centro. Me temblaba la voz al contar mi historia, temiendo sus burlas. Pero no, ellas me escucharon con atención. Me tomaron de las manos y dijeron: María, estamos contigo, no estás sola. Ese calor humano me arrancó lágrimas. Durante años creí que mi mundo se limitaba a Diego y Lucía, pero fuera de esa prisión aún había personas que me querían de verdad. Al volver a casa encontré un sobre grueso en el buzón. Mi corazón se encogió al ver al remitente, el juzgado del distrito. Rompí el sobre con manos temblorosas. Dentro estaba la notificación oficial. Diego y Lucía habían presentado una demanda para obtener la tutela de mis bienes. En la solicitud escribían: la demandada doña María López presenta signos de demencia y ya no es capaz de administrar sus finanzas. En beneficio de ella, su hijo y su nuera solicitan que el tribunal les otorgue la administración. Me desplomé en la silla leyendo una y otra vez esas líneas que se sentían como cuchilladas. El dolor me apretaba el pecho, pero junto a la angustia surgía algo más: coraje, determinación. Recordé el instante en que me planté en la sala y dije: no. Entendí que ya no había marcha atrás. Tenía que luchar no solo por el dinero, sino por mi dignidad y mi libertad. Esa noche abrí un cuaderno nuevo y en la primera página, con letras grandes y firmes, escribí: mañana empieza la verdadera batalla. Después de recibir la carta del juzgado, me quedé horas sentada en la silla, sintiendo que el mundo entero se me venía abajo.
pero cuando se me secaron las lágrimas, entendí que ya no tenía otra opción más que levantarme. Si me quedaba cruzada de brazos, Diego y Lucía devorarían mi vida, convirtiéndome en una marioneta inútil dentro de mi propia casa. A la mañana siguiente fui a un despacho de abogados en el pueblo. Ahí conocí al licenciado Weber, un hombre mayor de cabello blanco, pero mirada clara y voz serena. Escuchó toda mi historia en silencio y al final dijo: «Doña María, lo suyo no es un caso raro. Muchísimos adultos mayores son manipulados por sus propios hijos que buscan quedarse con el control del dinero. Pero usted tiene algo valioso, ha guardado registros detallados y está lo bastante lúcida para narrar cada hecho. Eso será nuestra mayor ventaja». Al oírlo sentí que el pecho me pesaba menos. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Mientras tanto, Diego y Lucía no perdieron tiempo. A los pocos días, escuché de mis vecinos que iban de casa en casa, susurrando que yo estaba perdiendo la memoria. Don Ramírez, que vive pared con pared, desvió la mirada cuando lo saludé en el jardín. Forzó una sonrisa, pero en sus ojos vi la duda. Me llegó el rumor de que él mismo testificaría en mi contra, que yo había olvidado cerrar la puerta varias veces y que hablaba sola. Lucía también fue a la farmacia donde siempre compro mis medicinas. La señorita Fernández, que antes siempre me sonreía, de pronto se volvió fría. Dicen que Lucía le contó que yo confundía las dosis y ya no recordaba lo que el médico me decía. Mentiras que se propagaban como fuego en pastizal seco, transformándome en la viejita chiflada a los ojos de la comunidad. Cada día sentía más la presión. En el mercado, algunos vecinos me miraban con lástima o desprecio. Escuchaba susurros a mis espaldas: «Pobrecita doña María, ya debe estar perdiendo la razón». Esas palabras me perforaban como agujas. Me llenaban de rabia, pero también de miedo. Sabía que esos rumores serían usados en el tribunal como pruebas. Esa noche, llamé al licenciado Weber y le conté todo. Él suspiró, pero su voz sonó firme. «No se angustie, doña María. Nosotros también tendremos testigos. Voy a contactar al doctor Moore, el psicólogo que la atendió, para que certifique que usted está en pleno uso de sus facultades. Además, sus amistades cercanas podrán declarar a su favor. Usted no está sola en esta pelea». Sus palabras fueron como una chispa de luz en la oscuridad, aunque sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Los días siguientes fueron como vivir en una pesadilla. Al salir a la calle sentía las miradas escrutadoras. Vecinos antes cordiales ahora me daban la espalda. Don Ramírez, que solía ayudarme con la cerca, ya ni me saludaba. Sabía que Lucía había sembrado en su mente la idea de que yo ya no reconocía ni a los conocidos y hablaba incoherencias. Una mañana, al ir a la farmacia, la señorita Fernández frunció el ceño cuando me vio buscando la receta en mi bolso. Me dijo con tono cortante: «Doña María, ¿segura que toma las medicinas en la dosis correcta? Lucía dice que últimamente se confunde mucho». Me quedé helada. Solo había olvidado la receta una vez, y Lucía lo convirtió en evidencia de mi supuesta demencia. Los chismes crecían tanto que algunos en el pueblo me veían ya como una carga, como una mujer que se estaba desmoronando. Esa noche lloré en la sala, pero luego me sequé las lágrimas y llamé a Weber. Le conté lo ocurrido en la farmacia. Él escuchó pacientemente y respondió con determinación: «No deje que la intimiden. Sus palabras no bastarán si tenemos pruebas sólidas en contra. Yo contactaré al doctor Moore. Él tiene su expediente médico y puede declarar que usted está completamente lúcida. Además, necesitamos que sus amistades más cercanas den testimonio. Piense bien en quién puede apoyarla». De inmediato pensé en algunos: doña Carter de la iglesia, don Wilson, viejo amigo de mi esposo, y mi hermana en Guadalajara. Todos ellos me conocían demasiado bien como para creer en esas calumnias. Mientras tanto, Diego y Lucía apretaban más la presión. Recibí cartas del licenciado Gómez, cada vez con un tono más amenazante. «Si no firma la sesión, pediremos al tribunal el fallo completo. En ese caso perderá más que dinero». Pero esta vez yo ya no temblaba. Tenía a Weber y tenía aliados. Una tarde me reuní con doña Carter. Al escucharme me apretó la mano con fuerza. «María, usted no tiene nada de loca. La veo más clara que muchos jóvenes. Yo declararé a su favor». Sus palabras me hicieron llorar. Después de semanas de sentirme rodeada por mentiras, por fin volví a sentir que no estaba sola. En los días siguientes, la tensión creció todavía más. Empecé a recibir llamadas de trabajadoras sociales del distrito. Una mujer llamada Sandra apareció en la puerta de mi casa con una libreta en la mano. «Doña María», dijo con un tono a la vez cortés y vigilante, «recibimos reportes de que usted ya no puede cuidarse sola. Necesito entrar para revisar algunas cosas».
La dejé pasar aunque por dentro ardía de rabia. Sandra recorrió la casa, revisó la cocina, abrió el refrigerador e incluso miró mi botiquín. Me hizo un sinfín de preguntas: qué desayuné, si recordaba mi cita con el médico de la semana pasada, si alguna vez había olvidado cerrar la puerta. Respondí con claridad a todo, pero vi la sospecha en sus ojos. Era evidente que Diego y Lucía habían inventado esas historias para hacerle creer a las autoridades que yo ya no estaba en mis cabales. Al irse, Sandra dijo con frialdad: haremos un informe y lo enviaremos al tribunal. Le recomiendo cooperar para que todo salga bien. Cuando cerró la puerta casi me derrumbé. No solo estaban difundiendo rumores, ahora habían metido al gobierno en el juego, intentando pintarme como una paciente mental para arrebatarme la libertad. Esa noche me reuní con el licenciado Weber en su oficina. Le conté todo. Él frunció el ceño, pero habló con calma. Es una táctica conocida. Quieren construir la imagen de que usted está demente para convencer al juez. Pero María, usted tiene la ventaja, aún se vale por sí misma. Sus expedientes médicos demuestran que está lúcida y tenemos testigos a favor. Yo contactaré al doctor Moore, que la ha tratado, para que declare. Y sus amigos cercanos también podrán testificar. Sus palabras me devolvieron un poco de calma. Mientras tanto, Diego seguía presionando. Una noche me llamó con voz cansada, entre molesto y suplicante: mamá, ¿por qué nos complica tanto las cosas? Solo tiene que firmar y ya no tendrá que preocuparse. Cuanto más se resista, más se hace daño usted sola. Respondí serena: Diego, he vivido mi vida cuidando de ti, pero no voy a dejar que me arrebates lo que me queda. Si quieres, llévame al tribunal. No voy a firmar. Hubo unos segundos de silencio, luego colgó de golpe. Sabía que mi decisión lo enfurecía, pero también que ya no podía echarme atrás. Los días previos al juicio fueron asfixiantes. No solo debía preparar documentos con Weber, también soportar las miradas de desconfianza en el pueblo. Cada vez que salía sentía los murmullos. Lucía había hecho muy bien su papel de pintarme como una anciana senil que no sabe valerse. Una mañana en el supermercado, mientras buscaba mi cartera para pagar, escuché a una mujer susurrar a su amiga: pobrecita, ya no debe estar bien de la cabeza. Cada palabra me cortaba por dentro. Quise responder, pero en lugar de eso, levanté la frente, pagué con calma y me fui. Sabía que solo una victoria en la corte podía callar esas voces. En esos días, mis amigos se convirtieron en mi escudo. Doña Carter venía cada tarde con un pastelito y me decía: María, confíe en la verdad. Usted está perfectamente. Vamos a demostrarlo. Don Wilson me ayudaba a ordenar recibos y comprobantes de transferencias. Cada página me dolía, eran pruebas de mis sacrificios, pero también me daban fuerza, eran la evidencia de todo lo que había soportado. El licenciado Weber no dejaba de animarme. Me enseñaba a responder con firmeza y claridad en el tribunal. María, diga la verdad como la ha vivido. Su sinceridad será su mayor arma. La noche antes del juicio me quedé en la sala rodeada de papeles y libretas. Cerré los ojos con la mano sobre mi taza de té. En mi mente apareció el rostro sereno de mi difunto esposo. Susurré: dame fuerzas. Mañana tendré que defender todo lo que construimos juntos. A la mañana siguiente, al entrar en la sala del juzgado, mis piernas se sentían pesadas. Pero al ver en las bancas a mis amigos doña Carter, don Wilson y a mi hermana que había viajado desde Guadalajara, mi corazón se llenó de valor. Ellos me sonrieron asintiendo con complicidad. Frente a mí, Diego y Lucía estaban junto al abogado Gómez. Lucía llevaba un vestido costoso y una mirada helada. Diego evitaba mirarme con los puños cerrados sobre las piernas. En ese instante entendí que no era solo un juicio por dinero. Era una batalla por mi dignidad y mi libertad. La sala del tribunal aquella mañana estaba a reventar. Yo me senté en el banco de la parte demandada con el corazón latiendo a 1000 y las manos empapadas en sudor. La luz blanca y fría de los fluorescentes hacía que todo se sintiera aún más asfixiante. Al otro lado, Diego y Lucía estaban junto al abogado Gómez con semblantes solemnes, como si fueran los hijos ejemplares que solo buscan proteger a su madre. Pude ver cómo Lucía tomaba la mano de Diego fingiendo unión, queriendo convencer al juez de que solo quieren lo mejor para mí. El juez entró el martillo, golpeó y la sala quedó en silencio. El abogado Gómez fue el primero en hablar con voz fuerte y ceremoniosa. Su señoría, mis clientes, Diego y Lucía, únicamente desean lo mejor para doña María Hernández. En los últimos meses, ella ha mostrado comportamientos extraños. Olvida pagar facturas, habla sola, gasta dinero de manera imprudente.
Por temor a que alguien la engañe o a que se haga daño mis clientes, se vieron obligados a solicitar la tutela de sus finanzas. No buscan aprovecharse, solo protegerla. Cada palabra me dolía como agujas clavándose en el corazón. Estaban dibujando un retrato falso, pintándome como una anciana senil frente a todos. Gómez llamó a sus testigos. El primero fue don Ramírez, mi vecino. Subió al estrado y dijo con voz vacilante: he visto a doña María dejar la puerta abierta varias veces. Una noche, la luz de su sala permaneció encendida hasta la madrugada. Creo que ya no está tan lúcida como antes. Sentí que me desmoronaba. Recordaba bien, aquella noche me quedé leyendo hasta tarde, pero jamás dejé la puerta sin seguro. Sin embargo, en ese momento, sus palabras sonaban como pruebas irrefutables. La siguiente fue la farmacéutica señorita Flores. Declaró con seguridad: doña María suele olvidar sus recetas. En una ocasión confundió la dosis y tuve que corregirla. Me preocupa que ya no esté en condiciones de manejar su propia salud. Quise ponerme de pie y gritar que eso no era cierto, que solo fue un descuido aislado. Pero el licenciado Weber me tocó la mano pidiéndome calma. El abogado Gómez aprovechó para rematar: su señoría, como puede ver, varios testigos confirman que doña María presenta señales claras de deterioro. Si continúa administrando sus finanzas, corre el riesgo de ser víctima de fraudes o incluso de lastimarse. Lo más prudente es otorgar la tutela a su hijo y a su nuera. Sentí que la sala daba vueltas, pero sabía que mi turno aún no llegaba. Tenía que resistir. Entonces el licenciado Weber se levantó con serenidad y dijo: con todo respeto, su señoría, unos cuantos olvidos no definen a una persona como incapacitada. Demostraremos que doña María Hernández está completamente lúcida y en realidad ha sido víctima de abuso financiero por parte de su propio hijo y su nuera. Un murmullo recorrió la sala. Yo respiré hondo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Weber llamó a su primer testigo, el doctor Moore, psiquiatra con décadas de experiencia. Subió al estrado y declaró: he evaluado personalmente a doña María varias veces en los últimos 2 años. Todas las pruebas de memoria, lenguaje y cognición resultaron normales. Sí puede olvidar detalles triviales, pero eso no es demencia. Doña María está en pleno uso de sus facultades mentales y puede manejar perfectamente sus finanzas. El abogado Gómez intentó contradecirlo. Doctor, ¿y qué hay de las facturas y las medicinas olvidadas? El doctor Moore respondió con calma: esos son descuidos comunes en cualquier persona. Si por eso dictamos incapacidad, millones de ciudadanos tendrían que ser puestos bajo tutela. Reitero, doña María está lúcida. Después subió doña Carter, mi amiga de la iglesia. Habló con voz emocionada: convivo con María cada semana. Cocinamos, vamos al templo, conversamos horas. Siempre recuerda detalles de años pasados. Es una mujer brillante y generosa. El único error de María ha sido sacrificar demasiado por Diego y Lucía. Gómez intentó interrogarla y nunca la vio confundida. Claro que alguna vez olvidó algo pequeño, replicó Carter. Todos lo hacemos. Pero María siempre sabe quién es, qué hace y cómo manejarse. Sentí que mis ojos se humedecían. No estaba sola. Finalmente Weber llamó a don Wilson, viejo amigo de mi difunto esposo. Él declaró con firmeza: conozco a María desde hace más de 30 años. Es responsable, meticulosa y siempre ayuda a los demás. Nunca he visto señales de locura. Lo que sí he visto es cómo su hijo y su nuera han abusado de su bondad y de su dinero. El juez tuvo que golpear la mesa para pedir orden, pues la sala se llenó de murmullos. Vi a Diego bajar la mirada, incapaz de sostenerla. Lucía, en cambio, apretaba los labios con furia. El licenciado Weber me miró y asintió. Sabía que el siguiente paso era el más duro. Yo tendría que hablar. Cuando el licenciado Weber me hizo una seña, me levanté y caminé lentamente hacia el estrado. El corazón me golpeaba el pecho, pero mis pasos eran firmes. Sabía que ese momento decidiría no solo mis ahorros, sino también mi dignidad y mi vida. Respiré profundo, miré al juez de frente y hablé: su señoría, yo, María Hernández, tengo 62 años. No niego que a veces olvido cosas pequeñas como cualquiera, pero estoy perfectamente lúcida y recuerdo cada peso que entregué a mi hijo y a mi nuera. Saqué de mi bolso un cuaderno viejo con las esquinas gastadas. Lo levanté para que todos lo vieran. Durante 3 años anoté todo: la renta 10,000 pesos al mes, en total más de 360,000 pesos. Los muebles cerca de 140,000 pesos. Comida, medicinas, gastos extra, más de 100,000. En conjunto alrededor de 600,000 pesos.
todo de mi pensión y de lo que mi difunto esposo me dejó. Todo lo sacrifiqué esperando que mi hijo fuera feliz. Volteé hacia Diego. Él bajó la cabeza incapaz de mirarme. Mi voz se quebró, pero seguí con firmeza. ¿Y qué recibí a cambio ser excluida de su boda? Escuchar de labios de Lucía: solo invitamos a personas especiales. Su señoría, si una madre que dio todo por su hijo no es especial, entonces ¿quién lo es? La sala quedó muda. Se escuchaba el roce del bolígrafo del juez contra el papel. El abogado Gómez se levantó apresurado. Su señoría, la señora María, habla desde la emoción. Nadie la obligó a dar dinero, fueron actos voluntarios. Y ella misma reconoció que suele olvidar cosas, lo que prueba. Lo interrumpí con voz firme. No, no he olvidado nada. Recuerdo cada gasto cada día. Lo único que olvidé fue a mí misma. Olvidé mi vejez, mi felicidad por sostener a quienes no me valoraron. Pero no permitiré que me llamen demente solo para arrebatarme lo poco que me queda. Mi voz resonó en toda la sala. Varias personas levantaron la vista sorprendidas. El licenciado Weber se acercó, puso su mano en mi hombro y dijo al juez: Su señoría, una persona con demencia no puede llevar cuentas tan precisas durante años. Este cuaderno, junto con el testimonio del doctor Moore y de los testigos, prueba que doña María está perfectamente lúcida. Regresé a mi asiento. El corazón aún me latía fuerte, pero dentro de mí había paz. Había dicho lo que nunca me atreví a decirle a Diego ni a Lucía. El ambiente se volvió denso. El juez guardó silencio. Unos segundos observó los expedientes y después miró directamente a los demandantes. Lucía se aferraba al brazo de Diego. Él sudaba nervioso, incapaz de verme a los ojos. El abogado Gómez intentó un último esfuerzo. Su señoría, aunque hoy parezca lúcida, no olvide que hay testigos que confirman su deterioro. La tutela no es castigo, es protección. Mis clientes solo buscan la seguridad de su madre. El juez lo interrumpió golpeando suavemente el mazo. Basta. He escuchado suficiente. Se recostó unos segundos en su silla pensativo y luego leyó en voz alta: tras analizar pruebas, escuchar a los testigos y observar a la señora María Hernández, este tribunal concluye: ella está en pleno uso de sus facultades. Las acusaciones de los demandantes carecen de fundamento. Se rechaza la solicitud de tutela presentada por Diego Hernández y Lucía Fernández. La señora María mantiene el control total de sus finanzas y bienes. La sala estalló en murmullos. Escuché a doña Carter soltar un «gracias a Dios» mientras Weber me sonreía con un gesto de triunfo. Yo no pude contener las lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Del otro lado, Diego se quedó helado, pálido. Lucía se levantó de golpe y gritó: «Es imposible. Ella engañó a todos. Está enferma». El juez golpeó fuerte el mazo. «Si no guarda silencio, la retiraré de la sala». Lucía se desplomó en la banca furiosa. Diego bajó la cabeza, los hombros tensos, más de rabia que de tristeza. Yo respiré profundo. Sentí cómo se me quitaba de encima un peso enorme. No solo había ganado el juicio, había recuperado mi voz, mi dignidad y mi libertad. Al salir del tribunal con Weber y mis amigos, el sol brillaba alto, el cielo estaba despejado. Doña Carter me tomó del brazo y me susurró: «Ve, María, la verdad siempre gana». Asentí, todavía con lágrimas en los ojos, pero ya no de dolor, sino de liberación. A lo lejos, vi a Diego y Lucía marcharse en silencio. Lucía volteó con una mirada llena de odio. Pero yo ya no temblé. Dentro de mí sonó una frase clara y firme: «Nadie tiene derecho a robarme mi libertad, ni siquiera mi propio hijo». Después del juicio, al cruzar la pesada puerta del tribunal, sentí como si hubiera salido de un campo de batalla. Afuera el cielo azul y el sol iluminaban los escalones, pero era mi corazón el que por fin respiraba libertad. Durante años viví encadenada a un cariño falso, a promesas huecas de Diego y Lucía. Ese día esas cadenas se rompieron. Esa misma noche cambié todas las cerraduras de mi casa y mandé instalar cámaras de seguridad. Quería asegurarme de que nadie, ni siquiera ellos, pudiera volver a invadir mi espacio. Ese hogar ahora era mi refugio, y yo lo protegería con uñas y dientes. Al día siguiente guardé en una caja de metal todos los documentos relacionados con Diego y Lucía, los cerré con llave y los escondí en el fondo del armario. Necesitaba marcar una línea clara: su vida ya no tendría nada que ver con la mía. Al principio el silencio era extraño. Estaba acostumbrada al teléfono sonando a todas horas para pedirme dinero, para quejarse o para reprocharme algo. Ahora la casa permanecía callada. Pero en pocos días entendí que ese silencio no era soledad, era paz. Era un espacio que nunca antes había tenido. Comencé a crear nuevas rutinas.
Cada mañana preparaba café, ponía música clásica y escribía en un diario no cuentas ni gastos, sino sentimientos y pequeñas cosas por las que estaba agradecida. Salía al parque a ejercitarme, dejaba que el viento me despeinara. Sentía mi cuerpo moverse después de tantos años de cargar con preocupaciones. Una semana más tarde compré un boleto para ir a la playa. Frente a las olas y el olor a sal me descubrí viva otra vez. Sentada en la arena escribí en mi libreta: el amor verdadero no se compra con dinero, y la libertad nunca es demasiado cara. De regreso al pueblo me sentí distinta. Caminaba con la frente en alto por las calles, saludando con una sonrisa. Algunos aún murmuraban, pero otros me miraban con un nuevo respeto. El juicio había revelado la verdad. Yo no era una anciana demente, eran Diego y Lucía quienes habían abusado de mí. Empecé a integrarme en la comunidad. Volví a la iglesia, me inscribí en un taller de pintura en el centro cultural, y cada sábado salía de picnic con mis viejos amigos. Cada actividad era como una medicina que iba cerrando heridas. Una tarde, mientras pintaba un paisaje, doña Carter se inclinó y me susurró: María, por fin volvió su sonrisa. La esperé mucho tiempo, le apreté la mano, sí volvía a sonreír. Y no era una sonrisa fingida por complacer a mi hijo, sino una sonrisa verdadera, la de una mujer libre. También me atreví a cuidarme más. Me corté el cabello, compré vestidos nuevos, incluso me inscribí en clases de baile para adultos mayores. Al principio me dio pena, pero pronto la música me envolvió, y descubrí que mi cuerpo todavía podía moverse con gracia, todavía podía divertirse. Sentí que rejuvenecía. Claro, por las noches aún me venía un vacío. Al mirar por la ventana, recordaba al pequeño Diego, que alguna vez cargué en brazos. Me preguntaba si algún día entendería todo lo que hice por él, o si siempre me vería solo como un estorbo. Pero luego me repetía esa respuesta: ya no importa. Ya crucé el dolor de la traición, ya me levanté y gané. Lo que resta de mi vida, lo viviré para mí, no para una ilusión. Una noche escribí en mi diario: podrán arrebatarme el dinero, podrán manchar mi nombre, pero jamás podrán quitarme mi voluntad. Mi libertad me pertenece. Y al cerrar el cuaderno, lo supe con certeza: había comenzado un nuevo capítulo. Una mañana de otoño me desperté temprano, abrí la ventana y llené mis pulmones con el aire fresco. La luz dorada bañaba la habitación y no pude evitar recordar aquellos años en que en mañanas como esa me apresuraba a preparar comida para llevársela a Diego y Lucía. En ese entonces su felicidad me parecía más importante que mi propia paz. Ahora era distinto, ya no ataba mi vida a ellos. Decidí escribir una carta, no para Diego ni para Lucía, sino para mí misma. En ella puse: querida María, pasaste por días de dolor, desprecio y abuso, pero no caíste. Te levantaste, luchaste y recuperaste tu libertad. De ahora en adelante vive para ti, quiérete como antes quisiste a los demás. Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio como un recordatorio para los momentos de debilidad. En los días siguientes me enfoqué en reconstruir mi vida. Cuidé el pequeño jardín detrás de la casa olvidado por años. Cada mañana regaba las plantas y sentía que con cada brote sembraba también mi confianza. Cuando las flores florecieron y llenaron el espacio de colores vivos, supe que yo también estaba renaciendo. Me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sido víctimas de abuso financiero por parte de sus propios hijos o familiares. Escuché historias dolorosas, algunas aún peores que la mía, pero también compartí mi experiencia y vi en sus ojos un destello de esperanza. Una señora tomó mi mano y me dijo con voz temblorosa: María, su historia me dio valor. Yo también me voy a levantar. En ese instante entendí que mi sufrimiento no había sido en vano, se había convertido en una luz para otros. No todo fue fácil. A veces recibía mensajes de Diego, casi siempre reproches o silencios prolongados. Había momentos en que la tristeza me invadía, pero en lugar de dejar que me consumiera, lo escribía en mi diario: quiero a mi hijo, pero ya no soy esclava de su egoísmo. Cada vez que lo escribía, me sentía más fuerte. No negaba el pasado, pero tampoco permitía que encadenara mi futuro. Una tarde, mientras miraba la puesta de sol sobre mi jardín, susurré: María, has caminado un largo camino. Mereces vivir como tú eres. El invierno llegó cubriendo el pueblo con un manto blanco. Me senté junto a la chimenea envuelta en una bufanda que yo misma había tejido, escuchando el crujir de la leña. Después de tantos años, podía disfrutar de la calma sin el sobresalto del teléfono sonando para pedirme dinero. El silencio ya no era amenaza, sino un compañero amable. Miré mi casa, cada rincón, cada objeto, y entendí que ese lugar me pertenecía otra vez.
no había más sobres de transferencias, ni rostros enojados golpeando mi puerta. Solo yo con la calidez del hogar y los recuerdos de mi esposo. Le susurré a su foto en el estante: amor, lo logré, protegí lo que construimos. Al final del año, organicé una pequeña reunión con mis amigos más cercanos. Doña Carter llevó un pastel, don Wilson vino con vino, y todos reímos alrededor de la mesa. Esa risa llenó cada rincón, reemplazando los vacíos que antes ocupaba la tristeza. Comprendí entonces que la familia no siempre es de sangre. La familia son aquellos que de verdad te aman y caminan contigo. En mi diario de Año Nuevo escribí: ya no soy víctima, soy sobreviviente. No busco la aprobación de Diego ni de Lucía. Me encontré a mí misma y eso es suficiente. Incluso empecé a redactar mi historia no para quejarme, sino como testimonio de que aún después de la traición, uno puede levantarse. Quiero compartirla con quienes sufren abusos, para que sepan que no están solos. De vez en cuando Diego me manda un mensaje breve, a veces solo un «¿Estás bien, mamá?». Lo leo en silencio. Ya no espero disculpas ni ansío reconciliaciones. Ojalá un día lo comprenda. Pero si nunca pasa, estoy lista para dejarlo ir. Una noche, mientras la nieve caía fuerte tras la ventana, preparé una taza de té caliente y escribí la última línea de mi cuaderno. Me arrebataron demasiado, pero lo que queda lo viviré para mí. Y esta vez no permitiré que nadie toque mi libertad. Cerré el cuaderno y sonreí. Era una sonrisa auténtica, la de una mujer que por fin encontró su liberación. La historia de Mary no terminó solo con una victoria en la corte, sino con el renacimiento de una mujer. Después de muchos años viviendo en la sombra del abuso, ella se atrevió a levantarse, a decir no y a recuperar su libertad, su dignidad y el derecho de ser dueña de su propia vida. La lección aquí es clara. El amor debe ir acompañado de respeto, si no solo se convierte en un arma de manipulación. Saber decir no en el momento correcto es un acto de fuerza. Una sola decisión firme puede salvarte de una vida entera de dolor. La verdadera familia no siempre es la de sangre. La familia son aquellos que están contigo cuando más débil eres, y lo más importante, vive para ti. Porque si no proteges tu libertad, nadie lo hará por ti. Mary perdió más de $33,000, perdió su reputación ante la comunidad y la confianza en su único hijo, pero a cambio, recuperó su alma. Y esa es la mayor victoria. Si al escuchar esta historia sientes que hay algo de ti reflejado en Mary, tómatelo como una llamada de alerta. No dejes que nadie decida tu valor. No permitas que nadie robe tu libertad y tu dignidad. Y ahora es tu turno de actuar. Si esta historia tocó tu corazón, dale like de inmediato. Si aún no estás del todo de acuerdo, también dale like, porque ese pequeño clic puede hacer que este video llegue a alguien que lo necesita. Déjame en los comentarios cuál es la lección más grande que te llevas de esta historia. Quiero leer tu experiencia. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa la campanita, porque las próximas historias serán aún más poderosas y podrían cambiar tu forma de ver el amor, la familia y tu propia vida. Cada like, cada comentario, cada compartida y cada suscripción no son solo números, son una afirmación de que crees en la verdad, en el valor de la libertad y en la importancia de compartir esa fuerza con más personas. Hazte parte de este camino, suscríbete hoy mismo y sigamos adelante juntos.